Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presenta Antel, para el mes de papá, tu hincha número 1. Buenas noches, el gusto de saludarlos, el gusto de recibirlos en una nueva entrega de Somos Uruguay Televisión, programa número 13 que tendrá muchos temas. Vamos a hablar de la carne uruguaya, vamos a hablar del mundo de los trabajadores con un referente del PIT-CNT y también, por supuesto, de la seguridad y la tecnología. Pero, ¿qué les parece si les presentamos los avances del programa de hoy? La carne uruguaya conquista y atrae nuevos mercados. China, Rusia e Irán en la agenda del INAC. La visión del periodista especializado en temas agropecuarios Javier Pastoriza. El PIT-CNT y la designación del nuevo director de ACE tras el procesamiento de Alfredo Silva. Recibimos a Fernando Pereira, coordinador de la Central Sindical, para analizar este tema y realizar un balance de la situación general de los trabajadores en la recta final del actual periodo de gobierno. La inversión en tecnología como uno de los caminos para combatir la inseguridad. Informe especial sobre el sistema de videovigilancia que implementa el Ministerio del Interior aquí en Montevideo y su expansión a otros departamentos. Y antes de comenzar con el desarrollo del programa de hoy, tengo que contarles algo. Recién me mandó un mensaje mi viejo, me dice: te felicito, qué bien que andás, haces el programa como un campeón. Bueno, eso lo opina mi viejo, ¿no? Bueno, así son los padres, los hinchas número 1. Por eso en el mes de papá Antel tiene un plan perfecto para los hinchas de la familia. 3 servicios móviles para hablar gratis entre sí, con 10 gigas compartidos para navegar a 20 megas de velocidad. Informate más en antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Ahora sí, vamos a recibir para comenzar a desarrollar los temas que tenemos para hoy a Valeria Superchi. Valeria, ¿cómo andas, ¿qué tal? Sergio? Buenas noches. ¿Tu padre no te mandó mensaje? Sí, manda ¿Te mensaje mandó también? También. Bueno, bárbaro. Son hinchas número 1 todos los... Bueno, vamos a hablar de seguridad en el día de hoy, pero relacionado con la tecnología. Sí, que es una de las apuestas que está haciendo el Ministerio del Interior, sobre todo en esta parte de la gestión. Vamos a recorrer, y lo van a ver ustedes en imágenes ahora, cómo funciona el Centro de Comando Unificado, que es allí donde están instaladas las cámaras de vigilancia, la videovigilancia, que el objetivo del Ministerio del Interior es ampliarlo a todo Montevideo, ¿no? Valeria, a veces cuando uno habla de estos temas y lo traduce en cifras, de repente el impacto es mayor. Es bueno repasar que el Ministerio del Interior ha invertido $2,5 millones en justamente esta tecnología, esta nueva tecnología. Hablando solo de lo que es el Centro de Comando Unificado, que es donde está la dependencia del Ministerio del Interior, donde están instaladas las cámaras que controlan en Montevideo. Se está controlando lo que es la parte de Ciudad Vieja, que es donde están las cámaras con calidad HD, que son las que permiten el reconocimiento facial. Y si ustedes recuerdan también todo aquel planteo que hubo de parte de la Suprema Corte de Justicia, que se reclamaba también que el Ministerio del Interior les diera cuenta del detalle de cómo funcionaban las cámaras para poder utilizarlas en los casos. Bueno, decíamos Ciudad Vieja, en Cordón también, y en la zona del centro, más que nada donde el corredor que se llama Río Branco, lo que llega hasta la terminal de Río Branco. El objetivo del Ministerio del Interior, y así está planteado, es ampliarlo esto en el mes de septiembre y octubre para las zonas concretamente de Paso Molino y La Unión y General Flores y Cerro, más que nada la parte comercial de esos barrios, ¿no? Eso sí, nos circunscribimos a Montevideo, pero también el proyecto abarca el interior del país. Sí, ya está instalado en Rivera y Salto y se va a extender a Canelones, también a 33, La Valleja, Soriano y Paysandú. Esa es la idea del Ministerio del Interior próximamente, bajarlo a tierra en otros departamentos. Ahí está, tuviste la oportunidad de hablar con autoridades. Sí. ¿Cuál es la valoración que se hace respecto a lo que ya se viene ejecutando? Sí, muy positiva es la valoración que se hace, sobre todo porque bajó un 73%
53% exactamente en Ciudad Vieja, los delitos de rapiñas y 43% menos de hurtos. Esa es la valoración que se hace, contando que lo que es el modelo de Ciudad Vieja, donde también los comerciantes, y lo han manifestado en varias oportunidades, están muy satisfechos con los resultados, puesto que bueno, se ha logrado bajar en esa zona al menos la cantidad de delitos. Hablamos con el director del Centro de Comando Unificado, que nos cuenta un poco cómo funciona y la valoración sumamente positiva que se hace de esta tecnología aplicada a la seguridad. El Ministerio ha hecho una apuesta fuerte a lo que es toda la alta tecnología en materia de seguridad, y dentro de lo que es la videovigilancia se arrancó con un sistema de trabajo, como te dije, un piloto de lo que es Centro Monitorio de Ciudad Vieja, que dio excelente resultado, como los números últimamente se ha dado a la prensa, a conocer a la prensa, y se están extendiendo a otras zonas y puntos de Montevideo. Primero se está tratando de empezar a trabajar sobre puntos de interés que se considera que es sumamente importante, y pienso que en un futuro que podemos llegar a la totalidad de la capital, como también nosotros estamos trabajando no solamente en Montevideo, sino que estamos trabajando con todos los jefes de policía de Montevideo, del interior del país, en conjunto con las intendencias y los centros comerciales, para que también se extienda a todo el país y cada ciudad importante de nuestro país tenga su centro de monitoreo. El hecho delictivo lo podés detectar in situ o en tiempo real por el visualizador, o también se puede hacer lo que se llama la investigación forense posterior ante el conocimiento de un hecho delictivo en la seccional primera o por el 911, vas a los registros de las cámaras y puedes detectar todo el hecho, hacerle todo un seguimiento y reconstruir cómo ocurrió el hecho, y también a través de ello llegar a los delincuentes. Bueno, allí escuchábamos al jerarca y veíamos imágenes tremendas, ¿no? De repente uno cuando lo ve toma conciencia del momento que pasan muchos uruguayos, en este caso montevideanos, son las imágenes. Y se puede ver. Pero esto no está alejado de la polémica, ya que el uso del registro de estas cámaras, como lo podían ver todos ustedes, algunos jueces no lo tenían en cuenta. No, incluso hubo reuniones entre la Suprema Corte de Justicia y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para explicarles cómo funcionaba este sistema y también atender los reclamos de los jueces. Lo que sostiene el Ministerio del Interior es que bueno, había todavía que aceitar un poco más el mecanismo, que se les informara bien cómo funcionan, y también dar cuenta de que las cámaras permiten el reconocimiento facial, pero no son todas y no en todas las condiciones. Algunas cámaras toman el rostro tal vez de la persona que está cometiendo el delito y no se le puede reconocer bien el rostro, de modo que ahí se tranca un poco todo el procedimiento. Pero hay que tener en cuenta que esta es tecnología HD, se ha mejorado. Las de Ciudad, sí. La de Ciudad Vieja, digo, en lo personal, a mí me cuesta creer a veces la reticencia de algunos jueces para ponerle un poquito de voluntad a la hora de poder identificar a estas personas. Esa fue parte de las cosas que estuvieron hablando cuando se reunieron las partes con este tema. Y además una cosa que en las imágenes se reflejaba, pero bueno, tenemos poco tiempo y la verdad que vale la pena ver cómo funciona el seguimiento que hace del delito en sí mismo. Un robo que se produce en una esquina, la cámara permite seguir a la persona y también bueno, llegar al momento y en varios de los casos detenerlo, ¿no? Valeria, ¿qué proyecta el Ministerio del Interior ahora para lo que queda de esta administración en cuanto a inversión y la apuesta justamente a más tecnología? Sí, por ahí es el camino. En este periodo, en lo que queda de esta actual administración, la idea es seguir apostando a la tecnología y no solo en esto que estamos viendo. La idea, como les comentaba, es ampliar todo el sistema de cámaras de videovigilancia a todo Montevideo, extenderlo a otros puntos del país, pero también aplicar la tecnología a otras áreas del Ministerio, todo lo que tiene que ver con el registro de huellas dactilares, por ejemplo, o también para policía técnica. Se está tratando de afianzar ese aspecto sobre todo. El otro gran tema también que tiene que ver con la seguridad y tiene que ver con la tecnología es el tema de la denuncia. Sí, y ahí las también hay reticencias cambios que hay de muchos ciudadanos a denunciar por miedo. Sí. O porque tal vez te roban algo, claro, qué sé yo, ejemplo, un celular y capaz que no haces la denuncia correspondiente. Siempre sugieren hacer las denuncias para tener además un registro, por supuesto, de los delitos. En esto que es la incorporación de tecnología también existe ahora la denuncia en línea, un nuevo servicio, digámoslo de esta manera, que lanza el Ministerio del Interior, que permite hacer las denuncias vía internet, denuncias, e incluso está en la página del Ministerio todo el detalle de las cosas que se pueden denunciar. Hay que ir
ir en las 48 horas siguientes a la comisaría a ratificar la denuncia en persona, pero es por lo menos una manera de ir adelantando el trámite de todo lo que tiene que ver con violencia doméstica, hurto de vehículos, también de celulares y demás. Se puede hacer por esa vía, ese es uno de los ejemplos. Pero hablamos también con jerarcas del Ministerio del Interior de todo lo que tiene que ver con estos desafíos que tiene la cartera para los meses que quedan de esta actual administración y también la incorporación de tecnología en varias de las tareas que desarrollan. Nosotros lo que nos propusimos es un cambio de paradigma en materia de seguridad pública, que es un cambio muy fuerte, y son los cambios policiales que han pasado en otras policías del mundo, que esos cambios se dieron en la década del 80. Bueno, nosotros lamentablemente estábamos muy atrasados, pero ese paradigma lo que sigue son cambios, pasamos de lo que nosotros decimos el cambio del orden público a la seguridad del habitante, y lógicamente en comunión. Por ejemplo, el Ministerio del Interior tiene un convenio con la Policía de Nueva York, tenemos convenio con la Universidad de Cambridge y con una universidad de Nueva York. Bueno, lo que se busca es con las escuelas criminológicas, bueno, estar en lo último que está en el mundo, pero toda esa tecnología que incorporamos, hoy podemos decir que ustedes tuvieron la oportunidad de ver lo que es el Centro de Comando Unificado, pero nosotros hoy tenemos una policía científica de última generación que ya tiene cargado todo el ADN criminal, es decir, de todas las personas, todas las personas privadas de libertad que cometieron delitos, allí está cargado su ADN criminal. Tenemos un sistema de AFIS criminal, es decir, la huella criminal, que eso se han esclarecido muchísimos delitos a través de ese mecanismo. Tenemos la última generación y realmente eso nos llena orgullo. Más tecnología y el objetivo es mayor seguridad, Valeria. Sí, y comentar una cosa que me había quedado pendiente del Centro de Comando Unificado. Trabajan 310 personas, 310 efectivos allí monitoreando todo lo que llega por el 911, que es donde confluyen todas las llamadas de emergencia, y también esa depuración que estaba tratando de hacer el Ministerio del Interior, informando a toda la población de que las llamadas no sean en broma, por supuesto, claro. Que se han registrado muchas bromas. No mal utilizadas. Y en realidad es allí donde se canalizan las emergencias de la población. Son 600 cámaras que ya están instaladas en Montevideo. Muy bien, Valeria, muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Te espero el próximo sábado. Por supuesto, y le agradecemos a Liber Luna, como todos los sábados, por el peinado. Antes de ir a la pausa, vamos a hacer algunas recomendaciones de eventos que organiza y tiene proyectado Somos Uruguay. El próximo jueves 31 de julio, en el ciclo Línea de Encuentro, el invitado será Alberto Graña, que es el presidente del Banco Central del Uruguay, a las 19:30 en el Hotel Cottage. El miércoles 6 de agosto, pero en el ciclo Desayunos Útiles, Marcos Carámbula, el intendente de Canelones, va a hablar sobre 2005-2014, la construcción de los puentes al futuro. Y atención que Somos Uruguay sale por primera vez al interior del país, ya que este ciclo de Desayunos Útiles se traslada a Costa Urbana Shopping a las 8 de la mañana, allí el intendente Marcos Carámbula. Y le adelantamos también que el viernes 1 de agosto se va a poder revivir el desayuno útil con Luis Alfredo Frati, presidente del INAC, a la hora 21 a través de BTV+, y a partir de las 23 horas se podrá ver en la pantalla de BTV. Hacemos una pequeña pausa, luego vamos a estar recibiendo al colega Javier Pastoriza. Vamos a hablar de la carne uruguaya y su inserción en el mundo. Si usted tiene objetos de arte, cuadros, muebles antiguos, alhajas en oro sanas o aún rotas, llámenos al 2-901-2766 y en Rey Antigüedades obtenga la mejor cotización. Vamos a domicilio sin cargo y en el día. Llame ya al 2-901-2766.
Somos Uruguay en su ciclo Línea de Encuentro presenta a Alberto Graña, presidente del Banco Central. La interacción entre la estructura de mercados y las políticas monetarias. Jueves 31 de julio, 19:30 horas, Hotel Cottage. Con informes y reservas al 2916-1417 o por lineadencuentro@somosuruguay.com.uy. Continuamos en Somos Uruguay Televisión y recibimos con muchísimo gusto a un colega, un compañero de trabajo como Javier Pastoriza, periodista especializado en temas agropecuarios, conduce todos los días de lunes a viernes y también los domingos, Agronegocios Sarandí, y también conduce Sin Rodeos en la red de televisión. Javier, muchísimas gracias. Por favor, un placer. El agradecido soy yo por estar acá. Bueno, pero es un tema del cual vos te manejás muy bien, sabés, tenés muchos datos y a veces es bueno escuchar a la gente que sigue paso a paso lo que es este caso específico, que es el mercado de la carne, ¿no? La carne uruguaya que se proyecta hacia el mundo, que busca conquistar mercados, algunos nuevos, otros ya los tiene y los busca incrementar. Hace pocos días el presidente del INAC, Alfredo Frati, justamente en un evento organizado por Somos Uruguay en el Sheraton Montevideo Hotel, en el ciclo Desayunos Útiles, hablaba de lo que fueron 10 años al frente del INAC y lo que fue la conquista de un mercado que en algunos momentos fue más difícil que ahora, pero que se ha ayornado y justamente ha sumado países, Javier. No, es cierto. Además, hay que recordar que cuando asumió el doctor Frati en el 2005, prácticamente dependíamos solo de Estados Unidos, un mercado que había reabierto para las carnes uruguayas a partir de gestiones del expresidente Valle, y luego teníamos sí los tradicionales como la Unión Europea o Israel. Pero a lo largo de todos estos años, ese caudal de compradores se ha ampliado hasta 120 mercados y prácticamente, salvo Japón, no queda mercado sin que ingrese la carne uruguaya. Uruguay es sinónimo de carne, es un país ganadero, evidentemente, y si bien a través del Mercosur tenemos un gran flujo de comercio en cuanto a la carne, colocamos mucha carne en Brasil. Sí. Y a veces en Argentina. Y a veces en Argentina. Asados en Argentina. Exactamente. Hubo hace una semana nada más una reunión entre el presidente Mujica y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Si bien ya existía un flujo comercial con Rusia en cuanto a la carne uruguaya, esa instancia, en lo previo al menos, se vio con gran expectativa en cuanto a lo que podía transmitirle el presidente uruguayo al presidente de Rusia. ¿Qué evaluación haces de lo que fue ese encuentro? Bueno, creo que fue muy positivo. Perdón. Hay que recordar que hace unos meses veníamos con algunos problemas en cuanto a lo que era la faena de animales, fundamentalmente por que no había mercados como para determinado tipo de carnes y el valor además de las haciendas estaba muy alto. Uruguay decide volver a utilizar un mecanismo que se había empleado en la década de los 80 con Sanguinetti y su primera presidencia, que es la de establecer algún acuerdo de país a país, por el cual además no habría dinero de por medio, sino una especie de intercambio, un trueque de productos. Eso es de alguna forma lo que se plantea ahora, tanto con Rusia como con Irán. En el caso de Rusia, además, se firmó un memorándum de acuerdo entre los ministerios de Defensa y del Interior, por el cual se van a proveer de equipamientos y vehículos ambos ministerios, y a su vez Uruguay le estaría exportando carne hacia una agencia oficial en Rusia que la emplearía, no sería carne de alta calidad como la que habitualmente ya le vende Uruguay a Rusia, sino que sería carne para su utilización industrial a través, por ejemplo, de embutidos o de chacinados, productos que son de uso bastante masivo en la población de bajos recursos rusos. Javier, ya vamos a volver a hablar del tema del mercado ruso. Somos Uruguay habló con Daniel Sparano, que es justamente jefe de seguimiento de proyectos del INAC. Pero antes, un mercado que, si se quiere, tiene la mayoría del destino de las carnes uruguayas, como es el mercado chino. De eso fue de lo que habló
Luis Alfredo Frati, presidente del INAC, y resalta que la carne uruguaya está siendo muy demandada a nivel mundial y que China se ha convertido en el mayor receptor. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que China va a seguir siendo un animador importante en la cartera de clientes de Uruguay y seguramente por bastante tiempo se mantenga ahí como el receptor de mayor volumen, porque antes nos compraba solo menudencia, después empezó a dar cortes de menor valor y hoy también está incursionando en los cortes de alto valor. Una de las cosas que vimos en ese congreso, que empresas chinas decían China está en condiciones de adquirir productos de alta gama, le llamaban ellos, o por lo menos la traducción, quiere decir de cortes de alta calidad o de alto precio. Por lo tanto, creo que en cuanto a volumen va a seguir siendo muy importante para Uruguay. Y lo de Rusia, que había perdido posición en la cartera a manos de China, bueno, aparece un interés del gobierno ahora de comprar carne que lo puede posicionar de vuelta entre los principales compradores o el principal comprador de carne de Uruguay. Hay que ver si esto se concreta, pero creo que la lectura de esto es que Uruguay es un país que está siendo altamente demandado por su producto. Y esto me parece que es la noticia más importante, que esto es lo que nos da fortalecimiento en los precios que estamos vendiendo y que vemos un futuro promisorio porque aumenta la demanda o la presión sobre nuestro producto. Ahí lo decía el presidente del INAC, Luis Alfredo Frati, ¿no? La calidad del producto, eso es lo que de repente está teniendo mayor valor en el mercado internacional, Javier. Claro, hay que ver también, dentro de un mercado también existen muchos submercados, es decir, están los mercados que compran productos de calidad sin importarle el precio y después están los que compran o los proveedores de productos donde el precio tiene incidencia. Cuando Uruguay está en materia de precios a la par de otros proveedores, la gente no duda y compra el producto uruguayo por las garantías que da Uruguay a través de la trazabilidad, de la no utilización de hormonas de crecimiento, es decir, todos esos elementos que destacan a la carne uruguaya por sobre todo. Eso lo ha valorado mucho China en estos últimos años, que hoy por hoy está comprando 1 de cada 4 kilos de carne que exporta Uruguay va para China. Y no solo compra menudencias, como decía el doctor Frati, habitualmente, sino que ha pasado a comprar carne. Y es un mercado además que no tiene techo, porque uno no sabe la cantidad de carne que puede llegar a vender en Rusia, en China. Es decir, lo que hoy estamos vendiendo va para algunas ciudades. Y se ha posicionado, evidentemente, aparte por la cantidad de los millones de habitantes que tiene China. La Unión Europea se coloca en la segunda posición después de China. Sí, porque la Unión Europea es el destino más importante en materia de dinero, es decir, es quien genera más divisas para las exportaciones uruguayas, por un lado porque está la cuota Hilton y por el otro porque ha aparecido lo que se llama la cuota 481 de carnes de alta calidad, donde Uruguay está vendiendo significativos volúmenes, casi 10.000 toneladas de cuota 481 y las 6.300 de cuota Hilton. Bueno, justamente Somos Uruguay estuvo conversando con Daniel Sparano, que es el jefe de seguimiento de proyectos del Instituto Nacional de Carnes, y justamente resaltó la importancia que viene cobrando el mercado ruso en estos últimos tiempos. Dice que se ha convertido en el segundo o tercer comprador de carnes y sobre todo de carne de alta calidad. Sí, está por generarse una cuota de alta calidad con Rusia. Rusia fue un importante comprador en estos últimos años, antes de que apareciera China. Ahora, en estas últimas semanas, volvió a ser el principal comprador de Uruguay, fundamentalmente en el mes de junio. Sparano resaltó justamente lo que decía Javier Pastoriza en cuanto a la negociación cara a cara, y el hecho fue que Mujica mantuvo una reunión en privado con Vladimir Putin, el presidente ruso. Así hablaba Daniel Sparano, que es el jefe de negocios y proyectos del INAC. Bueno, Rusia para nosotros sigue siendo un mercado muy importante. Digo, si bien en el 2006-2007 pasó a ser el principal comprador y hasta cerca del 2011, con el advenimiento de China como un gran comprador también, y siendo un país de 1.400 millones de habitantes, evidentemente Rusia pasó a ser nuestro segundo o tercer comprador, pero evidentemente sigue siendo muy, muy importante, y sobre todo para carnes tipo industria, y
insisto, la carne de alta calidad para Rusia es muy importante, más cuando ellos tuvieron problemas con las carnes americanas y australianas por encontrarle presencia de hormona de crecimiento. Eso hizo que frenaran, se abstuvieran de comprar a estos países y bueno, hay una gran necesidad de cortes de alta calidad. Allí escuchábamos a Sparano que hablaba de la carne de alta calidad y de mercados que se busca justamente más presencia de las carnes uruguayas. Otro mercado allí incipiente, Japón. Sí, bueno, es el que nos falta, o el que le falta al país para acceder, digamos, a prácticamente todos los mercados que importan carne. Japón es un país muy cerrado, un país que nunca le compró carne a un país que vacuna contra la aftosa. Ese es el caso de Uruguay. Uruguay, sin embargo, ha logrado, lo decía el presidente Frati el otro día en la charla de Somos Uruguay, ha revolucionado la industria de la carne a nivel internacional porque ha entrado primero a Estados Unidos, después a México y ahora a Corea, siendo un país que vacuna. Esos países no le compran, salvo a Uruguay, a países que todavía estén vacunando contra la fiebre aftosa. Con respecto a Japón, se hicieron tratativas hace 3 o 4 años, no tuvieron ningún eco por parte de los japoneses. Sin embargo, es ahora el embajador de Japón en Uruguay quien está interesado, quien ha venido conversando con la gente de INAC, con la gente del Ministerio de Ganadería y quien ha dicho que va a venir una misión técnica japonesa para hacer lo que se llama el análisis de riesgo para ver la viabilidad, no sé en cuánto tiempo, pero para ir quemando etapas para que la carne uruguaya finalmente termine ingresando a Japón. También hay otros destinos, por ejemplo, la carne ovina en Estados Unidos, también los acuerdos ya firmados con México. ¿En qué están esos negocios? Bueno, en el caso de Estados Unidos, también en estas últimas semanas ha pasado a ser un importante comprador de vuelta de carne, vacuna, por un tema de precios. La carne en Estados Unidos se está vendiendo cara hacia el exterior, están necesitando carne para su mercado interno y nuevamente le están demandando a Uruguay mucha carne. En el caso de la carne ovina, hemos entrado con carne ovina a Estados Unidos. Sin embargo, la carne ovina, a diferencia de cualquier otra especie de carne, sale mucho más cara con hueso que sin hueso. No podemos entrar con hueso. Uruguay viene realizando gestiones para demostrar que aún la carne con hueso no genera ningún riesgo para transmitir la enfermedad o llevar la fiebre aftosa a Estados Unidos o a México y tratar de abrir esos mercados para la especie, ya le digo, con hueso. Javier, seguramente muchos de los televidentes dicen, bueno, se hablan de los mercados, de la colocación de carne en tal o en otro mercado, pero también está el tema del precio de la carne en el mercado interno, donde a veces es de repente por encima del precio que todo el mundo aspiraría. ¿Cuál es el camino a seguir? El otro día Frati hablaba de ese tema, ¿no? Sí, y era muy gráfico. Es un tema recurrente, ¿no? El precio de la carne y lo que vale. Es decir, hay gente todavía que dice, ojalá volviera a la aftosa, porque en aquel momento el asado era prácticamente regalado. Claro, no se lo vendíamos a nadie, teníamos que consumir solo nosotros y por eso era barato. Lo que Frati dijo es que hoy por hoy está alineado el precio en el mercado local al mercado internacional, no hay diferencias, las hubo en el pasado, donde se exportaba, por ejemplo, asado más barato del que se pagaba aquí dentro de nuestro país. Pero, sin embargo, y a pesar de lo que se dice, no cae el consumo. Cada uruguayo consume 60 kilos de carne vacuna al año, que terminan siendo 103 si uno suma el pollo, el cerdo y el ovino. Y no hay diferencias hoy por hoy. Y se come carne de mejor calidad. Claro, lo que tienes en el comparativo, ¿no? Claro, lo que tienes que como el mercado interno pasó a ser también un mercado muy importante para la industria frigorífica, es más, los que eran solo frigoríficos exportadores hoy se están peleando también por atender el mercado interno. Claro. Y bueno, lo que ha logrado es que tengamos carne al mismo nivel de la que se exporta. Y eso se nota. Javier Pastoriza, ha sido un placer compartir estos minutos y esta información, evidentemente que es una de las actividades principales que tiene nuestro país y por eso tiene que estar presente en Somos Uruguay Televisión. Muchas gracias. Por favor, la próxima vez capaz que lo podemos hacer el programa comiendo un pedacito de carne, un asado, bueno, sería mucho mejor, sería hablamos mucho con mejor. más propiedad. ¿Cómo no? Comprobando, ahí está. Exacto. Bueno, y te seguimos escuchando a través de Sarandí a las 20 horas todos los días. Muy bien, gracias. Gracias, Javier. A ustedes también muchísimas gracias, pero esperen unos minutos nada más porque seguimos, porque hay mucho más Somos Uruguay Televisión.
Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. Hace más de 80 años nacíamos con la intención de construir el futuro del país junto a todos los uruguayos. Hoy nos transformamos para seguir construyéndolo. Realizamos una inversión sin precedentes para modernizar y construir nuevas plantas, empleando a miles de uruguayos, contribuyendo a la protección ambiental y aumentando la capacidad productiva y logística del país. Con Portland & Cap estamos promoviendo la inversión, el desarrollo en infraestructura, el trabajo uruguayo y la responsabilidad ambiental. Portland & Cap, construyendo un país sustentable. En 1828 se creó en Canelones el primer pabellón patrio. Orgullosos de ese legado histórico, hoy presentamos nuestro número único de atención telefónica al ciudadano, 1828. Toda la información, consultas, gestiones y reclamos en un solo número. 1828, Teleatención Ciudadana, el número de la Comuna Canaria. Somos Uruguay en su ciclo Línea de Encuentro presenta a Alberto Graña, presidente del Banco Central. La interacción entre la estructura de mercados y las políticas monetarias. Jueves 31 de julio, 19:30 horas, Hotel Cottage. Por informes y reservas al 2916-1417 o por línea de encuentro @somosuruguay.com.uy. Ingresamos en el tramo final de Somos Uruguay Televisión. Estamos acompañados por Fernando Pereira, coordinador del PIT-CNT. Dejamos atrás un poco este episodio coyuntural de actualidad y me gustaría conversar un poco a manera de balance. No estamos en un año muy especial, un año electoral, donde me imagino que la Central de Trabajadores observa no solamente a lo que es el oficialismo, en este caso el Frente Amplio, sino también a quienes pueden pugnar justamente por tener el poder en el próximo periodo. Pero comenzando por lo que es el oficialismo, en las últimas semanas por allí se habló de que el gobierno podría desindexar ajustes salariales, a lo cual la central reaccionó en forma inmediata, Fernando. Sí, ese es uno de los símbolos o una de las muestras de que la indiferencia o la falta de indiferencia que decimos no tener no significa no tener independencia. Es decir, si entendemos que hay una propuesta del Poder Ejecutivo, en este caso el Ministro de Economía, que puede perjudicar el poder de compra de los trabajadores o que lo puede alterar, claramente vamos a tener una opinión unánime en contra. ¿Por qué? Porque es muy difícil desindexar con los niveles de inflación que tiene el Uruguay hoy. Por ejemplo, durante los últimos años se ha puesto como centro de la banda el 5%. En la mayoría de estos años ha existido una inflación de 8, 9 o 10. ¿Qué sindicato firmaría un convenio que fuera por un ajuste nominal? Solo alguien que le guste timbiar. Y es muy difícil timbiar con la plata de los trabajadores. Esto se hace en algunos países del mundo donde la inflación está en el 1 o en el 1,5%. Y probablemente se pueda hacer en países con 3%. Pero no se puede hacer en países donde la inflación ronda el 8 o el 10%. No porque nos asuste, porque no nos asusta una inflación de 8, 9 o 10%, ni siquiera la cifra máxima de pasar el 10 con 10%, porque ¿cuál podría ser la diferencia de 9 con 9 con 10 con 10? Pero sin embargo, hemos sido claros y contundentes para no confundir la negociación que viene. Nosotros no vamos a aceptar en ninguno de los consejos salarios, ni públicos ni privados, desindexar los salarios. Vamos a ir por fórmulas que sigan recuperando salarios, porque sobre todo hay 700.000 trabajadores en Uruguay que todavía, a pesar de que sus salarios crecieron
en promedio 42%, y en algunos lugares 60 o 70 siguen siendo menores a 15.000 pesos. Y es obvio que con ese salario ningún trabajador puede vivir adecuadamente, ¿no? A lo largo de este periodo hemos escuchado a distintos dirigentes de la Central Obrera decir que hay evidentemente una afinidad ideológica con el gobierno de turno, en este caso con el Frente Amplio. En este año electoral, en esta carrera hacia octubre, por allí ha surgido una discusión interna en el Frente Amplio con el tema del giro a la izquierda. Recientemente el vicepresidente Danilo Astori dijo que no es necesario ese giro a la izquierda. ¿Cómo observa eso el PIT-CNT y en qué puede repercutir justamente en este relacionamiento? Bueno, las discusiones internas del Frente Amplio son muy complejas para que yo las entienda cabalmente. Yo soy un votante, no lo he ocultado, milito, integro una lista. No soy un gran militante porque la mayor parte del tiempo me la gana el movimiento sindical. Te diría que soy un militante de pocas horas en el año. Horas, ni siquiera puedo decir días. Eso para no ocultar, porque uno no se puede sacar un traje y ponerse otro a los 10 minutos. Mi tarea principal es el movimiento sindical y ahí designo mis horas. Yo creo que hay una discusión que es la siguiente. Entre el 2005 y el 2014, el movimiento sindical logró un avance sustancial. El primero y el principal es que obtuvo negociación colectiva para toda la actividad. Esto es para todo el sector privado y público, pero al mismo tiempo para el sector doméstico, para los trabajadores rurales. Se lograron 30 normas laborales, un poco más de 30 normas, casi 40, pero 30 muy sustanciales, entre ellas negociación colectiva del sector público, prescripción de los créditos laborales que pasó de 2 a 5 años, 8 horas para el trabajador rural, 100 años después que el resto de los trabajadores lo lograron. El tercer convenio del sector doméstico y la formalización de miles de trabajadoras domésticas. Y eso trajo aparejado, primero, sindicatos más potentes, más fuertes, de mayor tamaño, y esa central sindical que tenía alrededor de 110.000 afiliados en el 2013, en el momento de mayor crisis de afiliación, pasó a ser una central sindical del entorno de 360.000 afiliados. Este salto, como todo salto de este tamaño, trae crisis de tamaño, crisis del impacto que tiene tener el tamaño que tenemos. Pero al mismo tiempo ha traído mejoras en la calidad de vida de la gente que son indiscutibles. Ahora, ¿son suficientes? No, hay que profundizar. Nosotros apoyamos la reforma del Sistema Nacional Integrado de la Salud, pero al mismo tiempo decimos hay que profundizarlo. Por ejemplo, no puede ser que un impedimento para atenderse en salud es que la persona tenga o no tenga para pagar sus tickets y sus órdenes. Si el trabajador piensa si tiene que tener 1.000 o 1.200 pesos para ir a la mutualita, probablemente se desestimule a ir. O si le dicen que va a tener 6 meses de espera para atenderse con una especialidad o 4 o 5, probablemente se desestimule y no vaya. Hemos apoyado la reforma tributaria porque estamos convencidos que el que tiene más tiene que ganar más, pero al mismo tiempo queremos que se grave más intensamente al capital. Por ejemplo, no concebimos que en el Uruguay los agropecuarios no paguen impuestos rurales. Pero esto lo sostenemos nosotros y lo ha sostenido. En su momento lo sostuvo Germán Rama, trajo un lío bárbaro. Lo que quiero decir con esto es, si cualquier propietario de un predio urbano o suburbano paga el impuesto a primaria, ¿por qué no lo va a pagar el dueño de la tierra que le ha multiplicado por varias veces el valor de la tierra y por varias veces el precio de lo que produce? Y, por ejemplo, hemos impulsado algunos otros cambios en materia económica, pero no podemos dejar de reconocer que esto, comparado a la aplicación del modelo neoliberal de Luis Lacalle padre, son un abismo. Es decir, los que tuvimos que resistir las políticas neoliberales de Lacalle y ahora somos dirigentes en esto, no podemos decir que es lo mismo. No podés decir que es lo mismo tener negociación colectiva que no tenerla, tener fuero sindical que no tenerlo, tener posibilidad de organizar sindicatos allí donde no los había, por ejemplo en los supermercados, en la policía, en los domésticas. Vamos, el cambio es sustancial. Después la gente vota libremente porque la dirección sindical tiene esta opinión, que nosotros somos un bloque social y político de los cambios y que hay que intentar profundizarlo y que somos quien le tiene que tirar de la manga a la izquierda. Pero después la gente libremente vota, por suerte, en el Uruguay. Pereira, esto, si se quiere, ya se sabe o se ha demostrado o se ha dicho. Pero hagamos un ejercicio. ¿Cuál sería el relacionamiento? ¿Cómo se imagina el relacionamiento con Luis Lacalle Pou como presidente o con Pedro Bordaberry como presidente? Mire, hoy, en el día de hoy, me invitó Pedro Bordaberry para escuchar las 15 medidas que van a proponer en materia de seguridad ciudadana. Y yo gustosamente fui.
Porque si a él le toca ser presidente, yo tengo que ir a hablar con él, porque yo voy a seguir siendo movimiento sindical y voy a querer conquistar cosas para los trabajadores. Tendré mayores diferencias o mayores cercanías, pero lo cierto es que en un modelo democrático lo que hay que hacer es aceptar al que piensa diferente y escucharlo con mayor atención, porque hablar con el que piensa igual a uno y entenderse rápidamente, eso es muy fácil, eso es muy sencillo, hasta por afinidades. Escuchar al que piensa diferente y tener la tolerancia para escucharlo y ver que hay cosas que propone que pueden ser interesantes, incluso para el movimiento sindical, es un ejercicio que vale la pena hacer. Hoy encontramos algunas de las propuestas de seguridad de Pedro Bordaberry, cosas que nos parecieron atinadas y otras que nos parecen que son negativas para la sociedad uruguaya. Por ejemplo, el no a la baja de la edad de imputabilidad, porque estoy convencido que ese cambio normativo, y mucho más en la Constitución, de alguna manera cambia el contrato social que el Uruguay se formuló, de dónde comienza la mayoría de edad. Y ese cambio de contrato social, para mi gusto, es regresivo. Esto que yo tenga que denostar a Bordaberry, no. Puedo decir que discrepo sin denostar al otro y respetando que hay miles o cientos de miles de uruguayos que creen que él es una opción importante para ser gobernante. Lo mismo con Luis Lacalle. Yo converso más con Delgado porque nos conocemos hace años y tenemos una relación, yo te diría casi de amistad, porque la vida también te va enseñando que en todas las tiendas hay gente con la que se puede hablar y hablar con franqueza y con tranquilidad y hablo, y cada vez que me llama por alguna situación laboral o vincular al movimiento sindical, hablamos. Yo no he escuchado defensa más encendida del movimiento sindical que la que hizo el diputado Vidalín del movimiento sindical cuando un grupo de trabajadores se presentó diciendo que con 80 o 90 trabajadores querían formar una nueva central sindical. Y Vidalín les decía, muchachos, vayan para el PIT-CNT. En el mundo todos quisieran tener un PIT-CNT que lo pudiera defender. Una herramienta única, sólida, unitaria. Entonces vamos, el Uruguay tiene reservas democráticas que a veces el año electoral las enturbia o las pujas electorales se enturbian. Pero cuando hay un problema genuino que nos abarca a todos, somos bastante sólidos en defender instituciones democráticas. Siguiendo en esta línea de afinidades ideológicas o de repente, no quiero hablar de izquierda y derecha, sino de modelos, ¿no cree que la conflictividad fue más alta de lo que de repente gobiernos del Frente Amplio esperaban por parte de los sindicatos? Es que yo creo que en este caso, sin decir derecha o izquierda, los partidos tradicionales y el Frente Amplio, ambos confundieron lo que iba a ser el movimiento sindical. Y ellos todavía no han hecho la autocrítica. Por ejemplo, los partidos tradicionales planteaban que con un gobierno de izquierda la conflictividad en el Uruguay iba a ser baja. Claro. ¿Por qué partían eso? Porque partían de la base de que la mayoría de los dirigentes sindicales, miembros del Frente Amplio o votantes del Frente Amplio, no le iban a hacer un conflicto al gobierno que habían votado. Y se equivocaron. ¿Pero por qué se equivocaron? Porque nuestra principal defensa es de clase. Nosotros representamos a la clase trabajadora. No nos han elegido a nosotros para ser gobernantes, nos han elegido para representar los intereses de los trabajadores y los intereses de la sociedad, si es que tomamos las frases de los viejos del 60 de ser escudo de los débiles, y yo creo que lo hemos tratado de hacer bien. Para darte solo algunos ejemplos, cientos de estudiantes, esto nadie lo dice, del interior del país se quedan en hogares estudiantiles de los sindicatos. Miles de trabajadores uruguayos con bajos ingresos van a la colonia de vacaciones de los sindicatos. Cientos de niños escolares en edad escolar van a campamentos escolares, a colonia de vacaciones de los sindicatos y lo hacen en forma gratuita. Cientos de niños van a EBU y pueden hacer deporte en forma gratuita por un convenio entre EBU y algunas instituciones del Estado. Estas cosas que el movimiento sindical es una cara oculta, es como la otra cara del movimiento sindical, que se pueden mostrar, que se pueden ir a las direcciones concretas y verlos. Entonces, también se equivocó el oficialismo, creyendo, yo creo que equivocadamente, que la conflictividad iba a ser menor porque el nivel de diálogo iba a ser mayor. Y cuando nosotros nos dieron la posibilidad de fortalecernos, salimos a buscar los derechos. Y eso es lo que hay que hacer siempre. Pereira, no me queda mucho tiempo, pero sí quiero que me haga un apunte nada más, y saliendo un poco de lo que es el tema electoral y la interna, que creo que ahí el propio PIT-CNT en estos últimos meses ha demostrado madurez. ¿Cómo se paran los trabajadores frente a conflictos o crisis como la que está teniendo el actual gobierno con el gobierno argentino?
hay un paquete de medidas, ustedes hasta viajaron a la República Argentina para intentar justamente unir a las partes, ¿no? Yo te diría que en este tema hemos hecho una cosa que habitualmente en el Uruguay no se hace. Hemos hecho mucho y hablado poco. Hemos ido a Argentina multiplicidad de veces. Buena parte de las empresas que tenían problemas de exportación con la Argentina lograron destrabarse con algunas de estas gestiones, tanto con las centrales sindicales argentinas como con el propio gobierno argentino. Las reuniones que se tuvieron con el gobierno argentino le fueron comunicadas al gobierno uruguayo y a las centrales sindicales argentinas. Hemos conversado con las cámaras empresariales y con la Unión de Exportadores para conocer en el detalle cada una de estas situaciones y le hemos planteado a Cristina Kirchner con claridad que cualquier medida proteccionista que toma el gobierno argentino que limite la posibilidad del comercio Uruguay a la Argentina es una bombita que se le pone al Mercosur. Y esas políticas, muchas de ellas equivocadas, han generado en la sociedad uruguaya y en otras sociedades la idea de que el Mercosur no es bueno para los países. Sin embargo, todo demuestra que si uno no está dentro de un bloque, y sobre todo Uruguay con el tamaño que tiene, para negociar en el mundo queda con una debilidad increíble y que es necesario fortalecer ese proceso. Por eso nuestro trabajo es no solo tratar de que mejore el comercio Uruguay-Argentina, sino de que haya un bloque que sea político, social, comercial, económico, cultural, que de alguna manera unifique los pueblos y nos permita competir de mejor manera en el mundo. Ojalá que haya una solución que sea en breve. Fernando Pereira, se nos terminó el programa. Antes de despedirnos, Costumbres Uruguayas y Somos Uruguay, le obsequia a los invitados esta carpeta de cuero que está personalizada con su nombre dentro para que tenga un recuerdo de su pasaje por ahí. Le agradezco mucho, ha sido muy amable. Yo creo que además es bueno que el movimiento sindical logre mostrar cosas que habitualmente no nombra y bueno, en este programa hemos tenido esa posibilidad y te agradezco la invitación. Muchas gracias, Pereira. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado en un nuevo programa de Somos Uruguay Televisión. El reencuentro será en 7 días a través de la pantalla de BTV. Que pasen bien. Ahora el Parque Roosevelt será un lugar donde podremos ejercer todos nuestros derechos. Será el Parque de los Derechos de los Niños. Con áreas para jugar, aprender, hacer deporte y divertirnos. Respetando la naturaleza y respetando nuestros derechos. Parque de los Derechos de los Niños. Como una canaria. Rey Antigüedades es la mejor y más seria opción para vender sus antigüedades. Alhajas en oro, brillantes, estatuas, objetos de arte, cuadros y ropa antigua con puntillas. Llame al 2-901-2766. Somos Uruguay en su ciclo Línea de Encuentro presenta a Alberto Graña, presidente del Banco Central. La interacción entre la estructura de mercados y las políticas monetarias. Jueves 31 de julio, 19:30 horas, Hotel Cottage. Por informes y reservas al 2916-1417 o por línea de encuentro @somosuruguay.com.uy. Ingresamos en el tramo final de Somos Uruguay Televisión. Estamos acompañados por Fernando Pereira, coordinador del PIT-CNT. Dejamos atrás un poco este episodio coyuntural de actualidad y me gustaría conversar un poco
a manera de balance, no estamos en un año muy especial, un año electoral, donde me imagino que la Central de Trabajadores observa no solamente a lo que es el oficialismo, en este caso el Frente Amplio, sino también a quienes pueden pugnar justamente por tener el poder en el próximo periodo. Pero comenzando por lo que es el oficialismo, en las últimas semanas por allí se habló de que el gobierno podría desindexar ajustes salariales, a lo cual la central reaccionó en forma inmediata, Fernando. Sí, ese es uno de los símbolos o una de las muestras de que la indiferencia o la falta de indiferencia que decimos no tener no significa no tener independencia. Es decir, si entendemos que hay una propuesta del Poder Ejecutivo, en este caso el Ministro de Economía, que puede perjudicar el poder de compra de los trabajadores o que lo puede alterar, claramente vamos a tener una opinión unánime en contra. ¿Por qué? Porque es muy difícil desindexar con los niveles de inflación que tiene el Uruguay hoy. Por ejemplo, durante los últimos años se ha puesto como centro de la banda el 5%. En la mayoría de estos años ha existido una inflación de 8, 9 o 10. ¿Qué sindicato firmaría un convenio que fuera por un ajuste nominal? Solo alguien que le guste timbiar. Y es muy difícil timbiar con la plata de los trabajadores. Esto se hace en algunos países del mundo donde la inflación está en el 1 o en el 1,5%. Y probablemente se pueda hacer en países con 3%. Pero no se puede hacer en países donde la inflación ronda el 8 o el 10%. No porque nos asuste, porque no nos asusta una inflación de 8, 9 o 10%, ni siquiera la cifra máxima de pasar el 10 con 10%, porque cuál podría ser la diferencia de 9 con 9 con 10 con 10. Pero sin embargo, hemos sido claros y contundentes para no confundir la negociación que viene. Nosotros no vamos a aceptar en ninguno de los consejos salarios, ni públicos ni privados, desindexar los salarios. Vamos a ir por fórmulas que sigan recuperando salarios, porque sobre todo hay 700.000 trabajadores en Uruguay que todavía, a pesar de que sus salarios crecieron en promedio 42% y en algunos lugares 60 o 70, siguen siendo menores a 15.000 pesos. Y es obvio que con ese salario ningún trabajador puede vivir adecuadamente, ¿no? A lo largo de este periodo hemos escuchado a distintos dirigentes de la Central Obrera decir que hay evidentemente una afinidad ideológica con el gobierno de turno, en este caso con el Frente Amplio. En este año electoral, en esta carrera hacia octubre, por allí ha surgido una discusión interna en el Frente Amplio con el tema del giro a la izquierda. Recientemente el vicepresidente Danilo Astori dijo que no es necesario ese giro a la izquierda. ¿Cómo observa eso el PIT-CNT y en qué puede repercutir justamente en este relacionamiento? Bueno, las discusiones internas del Frente Amplio son muy complejas para que yo las entienda cabalmente. Yo soy un votante, no lo he ocultado, milito, integro una lista. No soy un gran militante porque la mayor parte del tiempo me la gana el movimiento sindical. Te diría que soy un militante de pocas horas en el año. Horas, ni siquiera puedo decir días. Eso para no ocultar, porque uno no se puede sacar un traje y ponerse otro a los 10 minutos. Mi tarea principal es el movimiento sindical y ahí designo mis horas. Yo creo que hay una discusión que es la siguiente. Entre el 2005 y el 2014, el movimiento sindical logró un avance sustancial. El primero y el principal es que obtuvo negociación colectiva para toda la actividad. Esto es para todo el sector privado y público, pero al mismo tiempo para el sector doméstico, para los trabajadores rurales. Se lograron 30 normas laborales, un poco más de 30 normas, casi 40, pero 30 muy sustanciales, entre ellas negociación colectiva del sector público, prescripción de los créditos laborales que pasó de 2 a 5 años, 8 horas para el trabajador rural, 100 años después que el resto de los trabajadores lo lograron. El tercer convenio del sector doméstico y la formalización de miles de trabajadoras domésticas. Y eso trajo aparejado, primero, sindicatos más potentes, más fuertes, de mayor tamaño, y esa central sindical que tenía alrededor de 110.000 afiliados en el 2013, en el momento de mayor crisis de afiliación, pasó a ser una central sindical del entorno de 360.000 afiliados. Este salto, como todo salto de este tamaño, trae crisis de tamaño, crisis del impacto que tiene tener el tamaño que tenemos. Pero al mismo tiempo ha traído mejoras en la calidad de vida de la gente que son indiscutibles. Ahora, ¿son suficientes? No, hay que profundizar. Nosotros apoyamos la reforma del Sistema Nacional Integrado de la Salud, pero al mismo tiempo decimos hay que profundizarlo. Por ejemplo, no puede ser que un impedimento para atenderse en salud es que la persona tenga o no tenga para pagar sus tickets y sus órdenes.
Si el trabajador piensa si tiene que tener 1.000 o 1.200 pesos para ir a la mutualista, probablemente se desestimule a ir. O si le dicen que va a tener 6 meses de espera para atenderse con una especialidad, o 4 o 5, probablemente se desestimule y no vaya. Hemos apoyado la reforma tributaria porque estamos convencidos que el que tiene más tiene que ganar más, pero al mismo tiempo queremos que se grave más intensamente al capital. Por ejemplo, no concebimos que en el Uruguay los agropecuarios no paguen impuestos rurales. Pero esto lo sostenemos nosotros y lo ha sostenido. En su momento lo sostuvo Germán Rama, trajo un lío bárbaro. Lo que quiero decir con esto es, si cualquier propietario de un predio urbano o suburbano paga el impuesto a primaria, ¿por qué no lo va a pagar el dueño de la tierra, que le ha multiplicado por varias veces el valor de la tierra y por varias veces el precio de lo que produce? Y, por ejemplo, hemos impulsado algunos otros cambios en materia económica, pero no podemos dejar de reconocer que esto, comparado a la aplicación del modelo neoliberal de Luis Lacalle padre, son un abismo. Es decir, los que tuvimos que resistir las políticas neoliberales de Lacalle y ahora somos dirigentes en esto, no podemos decir que es lo mismo. No podés decir que es lo mismo tener negociación colectiva que no tenerla, tener fuero sindical que no tenerlo, tener posibilidad de organizar sindicatos allí donde no los había, por ejemplo en los supermercados, en la policía, en los domésticos. Vamos, el cambio es sustancial. Después la gente vota libremente porque la dirección sindical tiene esta opinión, que nosotros somos un bloque social y político de los cambios y que hay que intentar profundizarlo y que somos quien le tiene que tirar de la manga a la izquierda. Pero después la gente libremente vota, por suerte, en el Uruguay. Pereira, esto, si se quiere, ya se sabe o se ha demostrado o se ha dicho. Pero hagamos un ejercicio. ¿Cuál sería el relacionamiento? ¿Cómo se imagina el relacionamiento con Luis Lacalle Pou como presidente o con Pedro Bordaberry como presidente? Mire, hoy, en el día de hoy, me invitó Pedro Bordaberry para escuchar las 15 medidas que van a proponer en materia de seguridad ciudadana. Y yo gustosamente fui. Porque si a él le toca ser presidente, yo tengo que ir a hablar con él, porque yo voy a seguir siendo movimiento sindical y voy a querer conquistar cosas para los trabajadores. Tendré mayores diferencias o mayores cercanías, pero lo cierto es que en un modelo democrático lo que hay que hacer es aceptar al que piensa diferente y escucharlo con mayor atención, porque hablar con el que piensa igual a uno y entenderse rápidamente, eso es muy fácil, eso es muy sencillo, hasta por afinidades. Escuchar al que piensa diferente y tener la tolerancia para escucharlo y ver que hay cosas que propone que pueden ser interesantes, incluso para el movimiento sindical, es un ejercicio que vale la pena hacer. Hoy encontramos algunas de las propuestas de seguridad de Pedro Bordaberry, cosas que nos parecieron atinadas y otras que nos parecen que son negativas para la sociedad uruguaya. Por ejemplo, el no a la baja de la edad de imputabilidad, porque estoy convencido que ese cambio normativo y mucho más en la Constitución, de alguna manera cambia el contrato social que el Uruguay se formuló, de dónde comienza la mayoría de edad. Y ese cambio de contrato social, para mi gusto, es regresivo. Esto que yo tenga que denostar a Bordaberry, no. Puedo decir que discrepo sin denostar al otro y respetando que hay miles o cientos de miles de uruguayos que creen que él es una opción importante para ser gobernante. Lo mismo con Luis Lacalle. Yo converso más con Delgado porque nos conocemos hace años y tenemos una relación, yo te diría casi de amistad, porque la vida también te va enseñando que en todas las tiendas hay gente con la que se puede hablar y hablar con franqueza y con tranquilidad y hablo. Y cada vez que me llama por alguna situación laboral o vincular al movimiento sindical, hablamos. Yo no he escuchado defensa más encendida del movimiento sindical que la que hizo el diputado Vidalín del movimiento sindical, cuando un grupo de trabajadores se presentó diciendo que con 80 o 90 trabajadores querían formar una nueva central sindical. Y Vidalín les decía, muchachos, vayan para el PICNT. En el mundo todos quisieran tener un PICNT que lo pudiera defender. Una herramienta única, sólida, unitaria. Entonces, vamos, el Uruguay tiene reservas democráticas que a veces el año electoral las enturbia o las pujas electorales se enturbian. Pero cuando hay un problema genuino que nos abarca todo, somos bastante sólidos en defender instituciones democráticas. Siguiendo en esta línea de afinidades ideológicas o de repente, no quiero hablar de izquierda y derecha, sino de modelos, ¿no cree que la conflictividad fue más alta de lo que de repente gobiernos del Frente Amplio esperaban por parte de los sindicatos? Es que yo creo que en este caso, sin decir derecha o izquierda, los partidos tradicionales y el Frente Amplio, ambos confundieron el
lo que iba a ser el movimiento sindical. Y ellos todavía no han hecho la autocrítica. Por ejemplo, los partidos tradicionales planteaban que con un gobierno de izquierda la conflictividad en el Uruguay iba a ser baja. Claro. ¿Por qué partían eso? Porque partían de la base de que la mayoría de los dirigentes sindicales, miembros del Frente Amplio o votantes del Frente Amplio, no le iban a hacer un conflicto al gobierno que habían votado. Y se equivocaron. ¿Pero por qué se equivocaron? Porque nuestra principal defensa es de clase. Nosotros representamos a la clase trabajadora. No nos han elegido a nosotros para ser gobernantes, nos han elegido para representar los intereses de los trabajadores y los intereses de la sociedad, si es que tomamos la frase de los viejos del 60 de ser escudo de los débiles, y yo creo que lo hemos hecho, tratado de hacer bien. Para darte solo algunos ejemplos, cientos de estudiantes, esto nadie lo dice, del interior del país se quedan en hogares estudiantiles de los sindicatos. Miles de trabajadores uruguayos con bajos ingresos van a la colonia de vacaciones de los sindicatos. Cientos de niños escolares en edad escolar van a campamentos escolares, a colonia de vacaciones de los sindicatos y lo hacen en forma gratuita. Cientos de niños van a EBU y pueden hacer deporte en forma gratuita por un convenio entre EBU y algunas instituciones del Estado. Estas cosas que el movimiento sindical es una cara oculta, es como la otra cara del movimiento sindical, que se pueden mostrar, que se pueden ir a las direcciones concretas y verlos. Entonces, también se equivocó el oficialismo, creyendo, yo creo que equivocadamente, que la conflictividad iba a ser menor porque el nivel de diálogo iba a ser mayor. Y cuando nosotros nos dieron la posibilidad de fortalecernos, salimos a buscar los derechos. Y eso es lo que hay que hacer siempre. Pereira, no me queda mucho tiempo, pero sí quiero que me haga un apunte nada más, y saliendo un poco de lo que es el tema electoral y la interna, que creo que ahí el propio PIT-CNT en estos últimos meses ha demostrado madurez. ¿Cómo se paran los trabajadores frente a conflictos o crisis como la que está teniendo el actual gobierno con el gobierno argentino? Hay un paquete de medidas, ustedes hasta viajaron a la República Argentina para intentar justamente unir a las partes, ¿no? Yo te diría que en este tema hemos hecho una cosa que habitualmente en el Uruguay no se hace. Hemos hecho mucho y hablado poco. Hemos ido a Argentina multiplicidad de veces. Buena parte de las empresas que tenían problemas de exportación con la Argentina lograron destrabarse con algunas de estas gestiones, tanto con las centrales sindicales argentinas como con el propio gobierno argentino. Las reuniones que se tuvieron con el gobierno argentino le fueron comunicadas al gobierno uruguayo y a las centrales sindicales argentinas. Hemos conversado con las cámaras empresariales y con la Unión de Exportadores para conocer en el detalle cada una de estas situaciones y le hemos planteado a Cristina Kirchner con claridad que cualquier medida proteccionista que toma el gobierno argentino que limite la posibilidad del comercio Uruguay a la Argentina es una bombita que se le pone al Mercosur. Y esas políticas, muchas de ellas equivocadas, han generado en la sociedad uruguaya y en otras sociedades la idea de que el Mercosur no es bueno para los países. Sin embargo, todo demuestra que si uno no está dentro de un bloque, sobre todo Uruguay con el tamaño que tiene, para negociar en el mundo queda con una debilidad increíble y que es necesario fortalecer ese proceso. Por eso nuestro trabajo es no solo tratar de que mejore el comercio Uruguay-Argentina, sino de que haya un bloque que sea político, social, comercial, económico, cultural, que de alguna manera unifique los pueblos y nos permita competir de mejor manera en el mundo. Ojalá que haya una solución que sea en breve. Fernando Pereira, se nos terminó el programa. Antes de despedirnos, Costumbres Uruguayas y Somos Uruguay, le obsequia a los invitados esta carpeta de cuero que está personalizada con su nombre dentro para que tenga un recuerdo de su pasaje. Le agradezco mucho, ha sido muy amable. Yo creo que además es bueno que el movimiento sindical logre mostrar cosas que habitualmente no nombra y bueno, en este programa hemos tenido esa posibilidad y te agradezco la invitación. Muchas gracias, Pereira. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado en un nuevo programa de Somos Uruguay Televisión. El reencuentro será en 7 días a través de la pantalla de BTV. Que pasen bien. Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presentó Antel,
Para el mes de papá, tu hincha número 1.